Hola, buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a los estudios de los jueves. Estamos reiniciando el año ya con los estudios otra vez. Vamos a continuar con el tema de los encuentros con Jesús. ¿Sí? Y antes de empezar, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo año, Señor, que nos permites comenzar. Señor, queremos nuevamente, Señor, estar en este camino, Señor, de conocerte más a ti a través de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe algo nuevo, algo que podamos aplicar en nuestro día a día, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues el encuentro que vamos a ver hoy se llama el encuentro de Jesús con Jairo. ¿Sí? Y la base bíblica está en el libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a ver los versículos 40 al 42 y luego nos vamos a brincar del 49 al 56. ¿Sí? Para ver este encuentro de Jesús con Jairo. Y se los voy a leer. Dice, Jesús sana en respuesta de la fe. Versículo 40. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Saltamos al versículo 49 que dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En este momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Versículo 56. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Okay. Y bueno, vamos a hacer algunos comentarios para tener un contexto más amplio de lo que estaba sucediendo aquí en este pasaje, ¿no? Cuando hablamos de la sinagoga, las sinagogas eran como lo que hoy podemos entender como las iglesias, ¿sí? Lo que culturalmente conocemos como una iglesia, ¿sí? Era el centro local de adoración, ¿sí? Y el oficial de la sinagoga, en este caso es Jairo, el personaje, es el responsable, pues, de administrar el mantenimiento del edificio, la supervisión de las actividades y todo. Había un responsable de ese lugar. De hecho, es muy interesante porque son sinagogas judías y se aceptaba a maestros itinerantes, ¿verdad? A predicadores que iban y decían, yo quiero predicar, quiero dar un mensaje, ¿no? De parte de Dios. Y todo se sucedía alrededor de las escrituras, ¿sí? Lo que era el Antiguo Testamento en ese momento. Y bueno, al ser sinagogas judías, pues sí podría ser un poco usual
que el líder de la sinagoga cayera a los pies de un predicador itinerante. ¿Sí? Una cosa es que podías tú levantar la mano, como en el caso de Jesús. Jesús enseñaba mucho en las sinagogas. ¿Sí? Pero que ya los líderes judíos lo reconocieran como algo más que un maestro, ya no era tan común, ¿verdad? Y era algo que estaba aquí sucediendo, ¿no? Un líder judío, un líder de la sinagoga, estaba reconociendo en Jesús como alguien que podía hacer sanar a su hija, hacer un milagro, ¿no? Entonces, Jesús honró la confianza y la humildad de Jairo, ¿sí? De hecho, cuando Jairo se le acerca, en el versículo 50, Jesús oyó lo que había sucedido con la hija de Jairo y le dice, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Estaba honrando la fe de Jairo. Y bueno, este mismo personaje mostró valentía cuando va a Jesús, se acerca a Jesús a pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque en este punto de la historia ya había otros líderes religiosos que estaban empeñados en desacreditar y destruir a Jesús. Uh-huh. Entonces había cierta oposición a reconocerlo a él, ¿verdad? Como algo más que un maestro. Pero el amor por su hija moribunda le obligó a hacer a un lado sus prejuicios y buscar e ir con Jesús. ¿Sí? Jesús pudo haber sanado a la muchacha a distancia, lo hemos visto en otros pasajes, pero prefirió ir con el padre preocupado, ir hacia donde estaba la niña enferma. ¿Sí? Obviamente, nada sucede por casualidad. Dios iba a aprovechar también ese momento. ¿Por qué? Porque siento yo que es, en algunos casos, de un mayor impacto presenciar el milagro y la persona que está Dios usando para que suceda ese milagro, como en este caso, ¿verdad? Si se hubiera sanado a la distancia, hubiera sido distinto. Simplemente hubieran visto a la niña recuperarse, los que estaban junto a ella. Y hubiera sido impactante, pero Dios quería hacerlo de esta forma, en esta ocasión. Entonces, cuando llegó la noticia de que la niña había muerto, los amigos de Jairo pensaban que Jesús pues, ya no podía hacer nada. Y ya no era necesario que fuera. Sin embargo, ignoraban y estaban dejando de ver que Jesús es el único que puede vencer a la muerte. ¿Sí? Entonces, Jesús anima a Jairo con la frase de no temas, cree solamente. ¿Sí? En la nueva traducción viviente le dice, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Entonces Jesús lo anima con esa frase. Y aquí podemos aprender algo, ¿sí? Porque los amigos de Jairo le estaban diciendo ya no molestes al maestro. ¿Sí? Estaban dándose por vencidos o estaban como asumiendo que ya no iba a haber una solución para el problema. Entonces esto nos puede pasar también a nosotros. ¿Sí? Cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor, cuando los problemas nos abruman y a veces incluso los amigos pues, nos desaniman. ¿Sí? Y lo que no debemos olvidar es que la última palabra ni la tenemos nosotros, ni la tenemos nuestros amigos, ni la tienen nuestros familiares, la tiene Dios para todas las circunstancias que se nos puedan presentar. Obviamente, a veces estamos en una problemática, en una tribulación, en una aflicción, pues digamos que es hasta natural que caigamos en un punto en el que pues, nos podamos sentir un poco tristes, desanimados, ¿sí? Sin embargo, este pasaje nos invita a dejar esa actitud, ¿verdad? Atravesar la situación y aunque caigamos en un momento de tristeza, que recuperemos ánimos porque al final Dios puede darnos una salida, Dios puede darnos una solución.
¿sí? Lo que podemos hacer es aferrarnos a las promesas de Dios, ¿sí? Que hemos visto y hemos leído en otros pasajes, o hemos leído en la Biblia, en nuestras lecturas, que Dios promete, por ejemplo, Dios promete utilizar todo lo que sucede para nuestro bien, Ujú. ¿sí? Para el bien de los que lo aman, ¿sí? Entonces, es parte de lo que tenemos que estar recordando cuando pasamos por una aflicción. Obviamente hay problemáticas que pueden ser más duras, más graves que otras, como en este caso, perder una hija, perder un hijo, un familiar muy querido, pues no es algo que sea fácil De de sobrellevar. sobrellevar, ¿verdad? Sin embargo, al final, también con eso, Dios tiene una solución para todo esto, ¿no? Pedro dice aquí que los que se acercaron junto con Jesús, que Jesús solamente dejó entrar a Pedro, Jacobo y a Juan, ¿sí? Es Pedro, Jacobo, es el mismo nombre que Santiago, ¿verdad? Y Juan. Estaban, al parecer, ellos fueron el círculo íntimo De dentro del Jesús. grupo de discípulos, ¿sí? Los más allegados. Sí, participaron en tres experiencias especiales con Jesús. En la, en la resurrección de la hija de Jairo, ¿sí? En este pasaje que estamos leyendo, en la transfiguración, en el libro de Lucas capítulo 9, y en la oración de Getsemaní, en Lucas capítulo 14, ¿sí? Y cada una de estas experiencias les enseñó una lección sobre la muerte. Cristo es victorioso sobre la muerte, glorificado en la muerte y sometido a la muerte, ¿sí? Jesús, en este pasaje, en el versículo número 52, habla figurativamente de la muerte, indicando que se trata de una condición temporal. Y dice, no se preocupen, solo, no está muerta, solo duerme, ¿sí? Y de alguna manera estaba dando el mensaje de, o sea, no estaba negando realmente que estaba muerta, ¿sí? Pero estaba estableciendo él que esa condición, que todos sabían, porque una cosa es decir, se durmió, pero está respirando. O sea, es muy diferente cuando alguien De respirar. pierde la vida. O sea, ahí Jesús no estaba como diciéndoles, eh, eh, estaba como confirmando la condición. Sí. Y al decir no, duerme, lo que estaba diciéndoles es que eso iba a cambiar. Es como, estaba como reprochando la incredulidad. Y también estaba dando aliento para los dolientes. Sí. Porque al final, el padre y la madre, pues son los que más sufren. Por más que estén ahí los amigos, familiares. Sí, pues son los que Y el padre y la madre sí tenían esperanza de que Jesús hacer algo. pudiera hacer algo. Sí, aún sabiendo que estaba muerta. Sí, entonces podemos decir que todos los presentes sabían que efectivamente la niña había muerto, pero Jesús estaba enfatizando que él la podía despertar. Sí, es como para hacer el milagro y dar una enseñanza todavía de mayor impacto. ¿Sí? No solo lo hizo, sino dijo que lo iba a hacer. O sea, es como como un doble impacto, ¿no? Los que lloraban y se lamentaban por la muerte de la niña empezaron a burlarse de Jesús cuando él dijo no ha muerto, sino duerme. ¿Sí? Y la niña estaba muerta, pero Jesús usó la imagen del sueño para indicar que es una condición temporal y que sería restaurada la vida. Jesús toleró la burla de la multitud porque quería enseñar una importante lección acerca de mantener la esperanza y la confianza en Él. ¿Sí? Digamos que premió de esta forma, honrando la fe del padre y de la madre. Y hoy en día muchos se ríen de las cosas que dice Dios porque les parecen ridículas. ¿Sí? E incluso a veces alguien podrá burlarse de ti si tú
empiezas a hablar de Dios y tú dices que crees en Dios y que crees en el Dios de la Biblia, ¿verdad? De los milagros que son innumerables en la Biblia, hay mucha gente que desacredita, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios permitió que el pueblo de Israel escapara de Egipto y abre los mares, pues o sea, el que no conoce quién es el verdadero Dios de la Biblia, que tiene el poder, o sea, primero que nada es el creador de todas las cosas. Y eso ya no, o sea, no es algo pequeño, ¿sí? O sea, si Él es el creador de todo el universo, pues ¿por qué no tendría poder sobre todas las cosas? O sea, claro que sí puede. ¿Sí? Nosotros no lo vimos, pero sí nos toca creer que Dios... ¿Qué sucedió? Así es, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Las plagas también, cuando fue esa liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, también, y muchos otros milagros que han sucedido a través del tiempo. La sola resurrección de Jesús es una muestra del poder de Dios y es una base de nuestra fe. Hay mucha gente que dice que la Biblia tiene muchas contradicciones. Sí, siempre lo vas a escuchar opiniones y es válido tener una actitud de, pues vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Pero lamentablemente muchas personas opinan sin haberla leído, entonces no tiene mucho valor, también hay que tomar de quién viene el comentario, ¿verdad? Pero si alguien te dice, mira, a ver, este pasaje con este pasaje se contradicen, yo creo que se contradicen por esto, bueno, pues ya es una actitud de querer conocer un poco más e indagar al respecto, ¿sí? Entonces, cuando te sientas empequeñecido al expresar tu fe en Jesús y tu esperanza, cuando tú expreses que tienes esperanza de la vida eterna, ¿sí? Pues va a haber personas que no crean lo mismo que nosotros y que no solo no crean, sino que se burlen de ti o que menosprecien esa esperanza que tenemos. Recuerda que los incrédulos no ven la perspectiva de Dios, ¿sí? Y que mostrar nuestra fe en Dios a otros a veces va a ser la manera para que ellos volteen a ver a ese Dios y lo busquen, ¿sí? O sea, el nosotros no es solamente aferrarme a mis creencias porque soy aferrado. No, es conforme vas conociendo las escrituras y vas viendo que todo esto es verdad y que las cosas han sucedido así, ¿sí? Y vas descubriendo que no se trata, cuando quieres conocer a Dios, no se trata solamente de lo que Dios ya hizo, sino de lo que va a hacer y de lo que va a suceder, ¿sí? Y esa esperanza de vida eterna no es cualquier cosa, es tal vez la esperanza o el anhelo más grande que podemos tener. Sí. Y a veces va a ser la razón para la que tú te puedas volver a levantar. Porque a veces esta vida es muy dura y las cosas no salen como quisiéramos. ¿Sí? Y bueno, pues todos hemos sufrido pérdidas grandes, ¿verdad? De personas amadas. Y si no fuera por una esperanza como esta, pues la vida sería muy distinta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el punto es no solo que nos mantenemos porque nos conviene a nosotros y porque esa es la manera en la que mostramos nuestra fe, no solo en nuestro beneficio, sino mantenernos con esa actitud de esperar a Jesús y de esperar esta nueva vida, en la vida eterna. ¿Sí? También va a servir, como ahorita lo acabamos de comentar, para que otros digan, oye, pues esa esperanza que tú tienes, platícame de eso, porque estás en una situación donde cualquiera estaría tirado en el piso llorando. Pero a ti alguien, y en este caso pues se entiende que es tu Dios el que te está fortaleciendo, y a veces la gente voltea a ver a Dios por eso, sí, ¿verdad? Es parte del testimonio que nosotros damos hacia otros. Yo me acuerdo, y podemos platicar, yo creo que todos podemos platicar algún ejemplo de lo que nos ha sucedido.
Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, mis compañeros de la facultad, cuando perdimos primero a papi, a mi papá, me decían, "Sí, pero te veo muy tranquilo". Y bueno, pues yo les hablaba de, bueno, lo que pasa es que él creyó en Jesús y mi esperanza está puesta en sus promesas de que él va a estar en la presencia de Dios. Incluso un día nos vamos a volver a ver. Cuando no tienes esa esperanza, pues es difícil la pérdida. O sea, vaya, es más difícil la pérdida. No digo que eso, ya con eso tú digas, no, pues ya no pasa nada. No, no, no. O sea, sigues extrañando a la persona, sigues padeciendo, digamos, que la pérdida de no tener a tus padres, en el caso de nosotros, sí, pero tenemos una esperanza, ¿verdad? Y también el mundo tiene que saber que esa esperanza es lo que nos permite también levantarnos y seguir adelante y seguir queriendo agradar a Dios. Sí, porque es muy fácil que cuando tú tienes una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, pues es muy fácil que tengas una actitud de reclamarle a Dios. ¿Sí? Entonces, a veces las personas ni se han preocupado por conocer a Dios, pero en cuanto les va mal, ya le están reclamando. Y es como, ¿cómo decirlo? Y es como ilógico que nos queramos poner al nivel de Dios como para reclamarle algo. Eso lo único que denota es total ignorancia de quién es y cómo es Él. ¿Sí? O sea, porque a veces queremos nosotros que todo suceda como nosotros quisiéramos. ¿Sí? O sea, que cuando las cosas salen del plan que yo quería, me enojo. Y eso es como una actitud de yo ponerme en el lugar de Dios. Es como si yo pudiera, como si yo supiera realmente querer yo mover las cosas y qué es lo que más me conviene. Yo sé lo que más me conviene. No, no es cierto. O sea, nosotros podemos pedir muchas cosas, pero Dios nos va a dar lo que verdaderamente necesitamos. ¿Sí? Y a veces sí nos puede conceder cosas que le pidamos. A lo mejor estamos alineados a su voluntad en algunas áreas, pero no siempre tendrá que ser así, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito del pasaje. Vienen algunas preguntas, pero bueno, vamos no las voy a leer como preguntas, sino voy a comentarlo, ¿no? Nos habla aquí de, bueno, ¿cuál era la ocupación de Jairo? Bueno, pues es el responsable, líder de la sinagoga, ¿no? ¿Cuál era su necesidad? Pues bueno, su hija estaba muy enferma. Y cuando él se acerca a Jesús, todavía él no tenía la conocimiento de que ya estaba muerta, y él decía, por favor, sánala, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Quiénes entraron a la casa con Jesús? Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan. En otra versión se lee como Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué estaban haciendo los que estaban en la casa de Jairo? Pues ya estaban velando a la niña, ¿no? Ya estaba muerta. ¿Y qué hizo Jesús con la hija? Bueno, pues la tomó de la mano y le dijo con voz fuerte, niña, levántate. Así es, le infundió nuevamente vida. Ahora vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo experimentamos la muerte? ¿Qué representa para nosotros la muerte de alguien, ¿no? Dice en el Salmo 89, versículos 47 y 48. Recuerda lo breve que es la vida, qué vacía e inútil es la existencia humana. Nadie puede vivir para siempre, todos morirán. Nadie puede escapar del poder de la tumba. ¿Sí? Cuando hablamos de la muerte, bueno, pues estamos entendiendo que es dejar de vivir en este mundo terrenal, ¿sí?
Y obviamente es una pérdida, es algo grande, es algo que es lamentable, ¿sí? Nadie queremos experimentarlo, ¿sí? Y, y más si hablamos de la muerte de un ser querido, ¿sí? ¿Cuál es el dolor más grande para un padre? Pues dicen que sin duda Perder un perder a un hijo, hijo, ¿verdad? que no hay nombre para eso. ¿Sí? Y a veces no reflexionamos en esto, pero ¿has pensado en el dolor que nuestro Padre Celestial estuvo dispuesto a experimentar al sacrificar a su propio hijo por nosotros? Yo creo que nunca lo pensamos Sí, ni lo entenderemos, ni lo vamos a ¿sí? entender. Porque el amor del Padre es un amor puro, completo, abundante, sin límite. Y aún así, amando en ese nivel a su hijo, estuvo dispuesto a que pasara todo lo que tuvo que atravesar y hacerlo por nosotros, para que nosotros Fuéramos ser salvos. pudiéramos ser salvos, pudiéramos tener acceso a Él, pudiéramos tener salvación y vida eterna. ¿Has estado en el funeral de una persona joven? ¿La Ay, muerte sí. respeta edades? Pues No. no. Dice el libro de Job, capítulo 21, del 23 al 26. Dice, una persona muere próspera, muy cómoda y segura. La viva imagen de la salud, en excelente forma y llena de vigor. Otras persona muere en amarga pobreza, sin haber saboreado nunca de la buena vida. Sin embargo, a los dos se les entierra en el mismo polvo, los mismos gusanos los comen a ambos. ¿Sí? La muerte también es algo que nos hace iguales a todos. Ujú. ¿Sí? No, aunque es una frase muy trillada, pero no nos vamos a llevar nada a la tumba. ¿Sí? Y en la muerte, pues, igualito dejas de respirar. Todos Seas somos un iguales. obrero, seas un peón, seas un líder, seas un doctor, seas un gobernador, seas un presidente, un rey de un país. Igualito termina tu vida. Ahora, ¿estará la gente preparada para enfrentar la muerte? Se podría decir mucho al respecto, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que nadie tiene, bueno, dice en el libro de Eclesiastés que nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria. O sea, Dios tiene un día para que tu vida termine. No sabemos la forma, pero sí sabemos que va a suceder. Sí. ¿Sí? Y no lo puedes detener. El ser humano ha tratado de luchar a través del tiempo. ¿Sí? De hecho, hay personas que se dice y se sabe que están en animación suspendida, ¿sí? Esperando que haya la tecnología para que los vuelvan a revivir. ¿Sí? O sea, el ser humano siempre ha luchado por vencer a la muerte, pero nunca ha podido. Y sinceramente no creo Que lo logre. que lo logre este, de la forma en la que se quisiera, ¿no? ¿Qué dolor y sentimientos nos causa la muerte? Esto lo vimos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice, cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. ¿Qué sentimientos nos causa la muerte? Generalmente es compasión, ¿sí? Por la persona, como en este caso la amiga que acaba de perder a su esposo, pues vas y la visitas porque tienes compasión por ella, sabes que está sufriendo, sabes que está atravesando un momento difícil y vas y la acompañas. Pero aquí estamos hablando de la muerte terrenal, de la muerte
del dejar de existir en este mundo. Sin embargo, no solamente hay que tener compasión por quien pierde a un familiar, ¿sí? También hay que tener compasión por todos aquellos que no han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque si no se arrepienten de sus pecados y si no creen en el Evangelio, van a experimentar la muerte espiritual y se condenarán a una eternidad separados de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde nuestra creencia de las Escrituras nos ayuda a tener esa esperanza, porque lo peor que me puede pasar no es que yo muera aquí. De hecho, técnicamente, y las Escrituras son muy claras, si yo muero y estoy en la voluntad de Dios y soy un hijo de Dios y he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador, es lo mejor que me puede pasar, porque me voy a la presencia de Dios. Sí. ¿Sí? Obviamente, pues no queremos dejar esta vida, pues tenemos planes y tenemos anhelos y queremos conseguir cosas y tener logros y incluso hacer la voluntad de Dios. El mismo Pablo, no recuerdo en qué libro es, pero les decía, yo estoy dividido entre dos deseos. O sea, sé que me conviene morirme porque voy a la presencia de Dios, lo estoy parafraseando, pero me quedo por ustedes. Uh-huh. Porque pues tengo también que servirles y tengo que enseñarles y es el trabajo que Dios me tiene aquí. O sea, sí puedo anhelar el estar en la presencia de Dios, pero no puedo acortar el tiempo. El tiempo. ¿Sí? De hecho, a través de los años y de los siglos, ¿verdad? Hay muchos pastores, líderes espirituales, ¿sí? En la iglesia cristiana que han durado unos muchos años, otros no tantos años, y siempre que se mueren, personas que han servido a Dios con ese, pues con esa tenacidad y con esa constancia, se les extraña mucho, pero también es un doble sentimiento de que pues ya va a la presencia de Dios. Al menos es lo que creemos, ¿verdad? También no nos toca a nosotros decir quién sí, quién no, ¿verdad? Pero Solo sí, Dios sabe. pero como hay frutos, pues sí puedes confiar y si tienes al menos tienes un deseo de que esa persona efectivamente ya esté en la presencia de Dios. Ahora vamos a las preguntas personales. ¿Qué harías por ver sano a un hijo enfermo? ¿Sí? Bueno, en este pasaje pues lo que vemos es un padre de familia toma la palabra, en el pasaje de Marcos capítulo 9, versículo 16 al 27, no lo vamos a leer, pero vemos como un padre de familia toma la palabra y pide directamente a Jesús que le libere a su hijo de un demonio, ¿sí? Que le impedía hablar y le causaba daño. También lo hemos visto ya este pasaje, ¿sí? O sea, pues claro que tú, oye, tienes un hijo enfermo, tienes un hijo, en este caso endemoniado, ves a ver quién puede buscas ayudar. ayuda, ¿verdad? Buscas a alguien que pueda ayudar. Pero ¿qué haríamos por un hijo que no conoce a Dios? ¿Sí? Que no lo conoce a través de las Escrituras, que es el Dios verdadero. ¿Sí? Porque, bueno, culturalmente, pues, por ejemplo, en México, pues casi todo el mundo, digo, un alto porcentaje te va a decir que cree en Dios, que cree que existe. Sí. Pero bueno, ya hemos leído que en el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, creer que Dios existe nos pone al mismo nivel que los demonios. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente hay que creer que Dios existe, sino hay que buscar conocerle y hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces, si estamos dispuestos a hacer muchas cosas por ayudar a un hijo enfermo o emproblemado, pues, ¿qué deberíamos de hacer o qué haríamos para ver a un hijo salvo del juicio de Dios? Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que nunca hay que perder de vista los problemas que nos suceden en el día a día, ¿sí?
Obviamente tenemos que trabajar en ellos, tenemos que resolverlos, las necesidades que tiene nuestra familia y todo, ¿sí? Pero hay una necesidad espiritual de mucho mayor impacto, ¿sí? Que es cuál es la condición de- digo hijos, pero pues cualquier familiar, ¿verdad? Sí. O sea, incluso Porque las familias regularmente hay quienes no están cerca de Dios. hay mucho, sí, lamentablemente hay mucho de eso, ¿sí? Entonces nunca perdamos de vista que el mayor problema que enfrentamos todos los seres humanos es que es nuestra separación de Dios, ¿sí? Algunos hemos recibido la gracia ya de la salvación, de haber creído en Él, de haber recibido este regalo. Pero esto es personal. Ujú. ¿Sí? Si yo tengo que cuidar mi propio caminar, ¿sí? Esa es una cosa. Una cosa es que yo ya recibí la gracia, pero si yo me desvío o me alejo de la voluntad de Dios, estoy en riesgo. Pero no solo eso, aquí estamos viendo que tenemos que preocuparnos también de los que están a nuestro alrededor. Entonces, el que busquemos y conozcamos más a Dios, que estemos, por ejemplo, en estos estudios, buscando a ver cuál es la voluntad de Dios, cómo es Él, cómo hace las cosas, qué quiere de mí, ¿sí? Pues no solamente es para nuestro beneficio, sino para los que están a nuestro alrededor. ¿Crees en el poder sanador de Jesucristo? Si alguien te pregunta, oye, ¿tú crees que Jesús puede sanar personas hoy? Claro que sí. Y es una parte importante, como lo hemos visto en varios pasajes, ¿verdad? Porque la incredulidad tiene todo el efecto contrario a la fe, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús dejó de hacer milagros en algunas ciudades a causa de la incredulidad. Ujú. ¿Sí? Entonces hay milagros que no suceden porque nadie tiene fe, porque nadie pide. ¿Cómo a veces podemos nosotros mismos bloquear todas las bendiciones que Dios quiere otorgarnos? Pues las bloqueamos, ¿por qué? Porque no las pedimos. Así de sencillo. O porque pedimos con malas motivaciones también, ¿verdad? Pero eso es tema de otro estudio. Entonces, tal como podemos leer, tal como podemos leer en esos pasajes donde se habla de la incredulidad, esta incredulidad bloquea la operación milagrosa de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se detona a través de la fe, ¿sí? A través de creer que Él puede obrar. ¿Sí? ¿Qué crees en la resurrección? Ahorita hablábamos de la muerte, hablamos de cómo experimentamos la muerte, qué sentimientos nos provoca, pero ¿crees en la resurrección? En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y a esto es a lo que nos referimos con la muerte espiritual o la vida eterna, ¿sí? Más bien, dice, aquí está diciendo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo soy el que aunque tú mueras en este mundo, en este plano terrenal, yo te voy a resucitar a la vida eterna. Sí. Y lo dice muy claro, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y no son ideas sueltas, vagas, realmente es la parte medular de nuestra, de nuestra fe. Nuestra fe. ¿Sí? Y se deriva de creer que Jesús realmente resucitó al tercer día después de haber sido crucificado. ¿Sí? Porque esa es la muestra de que Él tiene poder sobre la muerte. Ujú. Él no podría resucitarnos si Él no hubiera No hubiera resucitado. resucitado. Y hay pruebas de eso. Algunas personas han recibido sanidad de cosas que los médicos ya habían dicho que no había cura, ¿verdad? Hemos escuchado, hay unos casos como más llamativos o más impactantes que otros, ¿verdad? Pero es importante que cuando recibamos un milagro de este tipo, lo compartamos con los demás, ¿verdad?
Yo, por ejemplo, les puedo platicar, y les he platicado, creo que en otros casos, en otros momentos, que hay un brother que viene de Sudáfrica, Andrew, y hace como unos 2 años, él oró por mí. Él tiene el don de sanidad, ¿sí? Y a eso se dedica. Él visita congregaciones en varios países, ¿sí? Y aquí en México ha ido a varias ciudades, y él oró por mi sanidad de la espalda, y ya no he vuelto a tener las molestias que tenía. Las tenía muy ocasionalmente, pero las tenía, Mm. ¿sí? Obviamente, pues, yo seguí con cuidados y trato de cuidar la postura a la hora de dormir, al sentarme, incluso al caminar es donde batallo más. Pero aún así, eh, eh, yo vi un resultado de esa oración. O sea, que Dios obró en mi, En tu en mi cuerpo, en mi espalda, ¿sí? Y es importante que cuando eso no suceda, pues que lo compartamos, ¿verdad? Digo, aquí estamos viendo muchas cosas. Una de ellas es, oye, si hay una necesidad, estamos viendo que hay que pedirle a Dios, ¿verdad? A veces, por, no sé si eh, por practicidad o por costumbre, incluso, o a veces por costumbre de alguien, te dicen que hagas todo tipo de rituales o métodos, soluciones de una enfermedad, pero no le pedimos a Dios. A veces somos así de cabezones, que queremos que la solución, no, pues a ver, con un tecito y de no sé qué, y que la ramita. Sí, o sea, estás dispuesto a hacer todo lo que te digan, menos una oración. menos pedirle al que te dio la vida. Entonces, tenemos que estar muy alertas con esto para no caer en ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, no temamos el compartirle a otros lo que Dios ha hecho en ti. Digo, hablando de sanidad, hablando de otro tipo, en otras áreas, ¿verdad? Porque puede ser provisión, puede ser muchas cosas, ¿sí? Vicios, por ejemplo, Dani, que ahorita no pudieron acompañarnos porque están fuera de la ciudad, pero él nos ha platicado que Dios le quitó el hábito de fumar, del El cigarro, cigarro. pero así fue. Dice, al nivel que yo fumaba, nada más Dios podía quitarme. O sea, esto no es algo que yo tuve fuerza de voluntad. Claro, obviamente tomé medidas al respecto, pero si yo siento, o yo tengo una convicción de que Dios me ayudó A dejar. a dejar, y lo dejó completamente. Entonces, la parte más importante de cuando recibimos un milagro, por ejemplo, un milagro de sanidad, no es solamente para ese momento, sino es que va a pasar con mi vida después de haber recibido un milagro de este tipo. ¿Qué voy a hacer? Porque si después de eso yo creo en Jesús como Señor y Salvador, ya digamos que se cerró el ciclo del beneficio que tú puedes recibir. Y no te estás quedando solamente con el beneficio pasajero, sino lo importante es, pues, que te pases salvando de la familia de Dios, ¿sí? Ese es el mayor milagro que tú puedes compartir a otros. A lo mejor Dios no te ha sanado de una enfermedad, pero si tú has creído en Dios, tú puedes tener o sea, si has creído en Jesús como Señor y Salvador, lo confiesas como Señor, ¿sí? Tú puedes compartir ese milagro. Es el milagro más grande que podemos recibir. Nosotros estábamos todos perdidos a causa de nuestro pecado, y el que ha recibido la gracia de la salvación no es un milagro menor, no es una cuestión trivial, no, es algo muy grande, muy grande. Ser rescatado de ese futuro de tinieblas, de perdición, de muerte espiritual, de separación de Dios, ser rescatado y ser llevados al reino de Dios, a la luz, ¿sí? Ese es un milagro muy grande
y si tú lo has recibido, es importante que lo compartas con otros, para que también ellos, para animarlos a que ellos también reciban ese regalo de la salvación que es por gracia. Y bueno, para terminar, pues vamos a decir nada más que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Él sigue salvando, liberando, sanando. Y digamos que solamente hay una condición: creer, tener fe en que Él puede y quiere hacerlo para ti. Y con esto concluimos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.